pregunta o alguna duda que tengamos que aclarar? Bueno, parece que no, entonces comenzamos con el Profesor, tema. Sí. tengo una duda rápida del proyecto. A ver. ¿Debemos respetar las columnas que presenta el plano o podemos proponer más columnas, por ejemplo? No, tienen que respetar las que del plan. De acuerdo, gracias. Ujú. Nos quedamos aquí, ¿no? Hablando de las ventajas y limitaciones o desventajas de diseñar para alta y para baja ductilidad. Eso lo estuvimos comentando. ¿Y qué representa esto de la ductilidad? Bueno, repasamos. La ductilidad es la capacidad de deformación de la estructura en rango inelástico, ¿sí? Entonces, nosotros debemos enseñar eh, conscientes de ello. ¿Cómo hacemos que una estructura se comporte dúctilmente? Hay requisitos de proyecto, de diseño que se tienen que cumplir, pero diría yo que son los que repasamos en la introducción y todo esto del confinamiento de elementos, de una buena estructuración, etcétera, varias cosas que vimos, ¿no? Y lo de la ductilidad, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, les muestro el espectro de respuesta de los sismos más devastadores que tuvimos en las últimas épocas en México, en la Ciudad de México. El, el espectro con azul, con azul, es la respuesta máxima que se alcanzó en la zona de terreno blando del Distrito Federal en 1985. Este espectro de diseño es, como ustedes saben, un espectro que maneja periodos y aceleraciones. Aceleraciones en función de la gravedad. Entonces, por ejemplo, este periodo, este espectro azul, que es el que ocurrió en la dirección este-oeste, alcanzó aceleraciones del orden de una G, ¿no? Entonces, son aceleraciones ya muy fuertes. En la dirección norte-sur fue más leve, en la dirección norte-sur es el rojo, que es ahí llegó como a 0.6 de G, ¿no? Como a 0.6 de la aceleración de la gravedad. ¿Y dónde estábamos diseñando? ¿O dónde el reglamento ordenaba diseñar? El espectro de diseño era ¿sí? Pero además, ese espectro de diseño, que estaba como para 0.24 en la zona de terreno blando, ese espectro de diseño no se quedaba aquí. Este espectro de diseño había que dividirlo por ductilidad, o sea, por un factor de 2, 3 o 4, y claro que quedaba todavía más pequeño, más reducido, ¿sí? Ese espectro, fue tantito esto, este espectro quedó todavía más reducido por ejemplo, si usaban 4 de ductilidad de 0.24 entre 4, quedaban con una ordenada de 0.06, de 0.06, que a lo mejor era por aquí. El espectro de diseño sería y todo esto tendrían que apostarlo para que no pasara nada o gran cosa. Todo bueno, hasta aquí, apostarlo a comportamiento no lineal, apostarle a que por deformación el edificio liberara toda esa energía, lo cual pues, era mucho pedir. Evidentemente, hubo numerosos daños. Porque, bueno, podemos diseñar para una ductilidad
alta, ¿sí? Y apostarle a comportamiento inelástico, pero no apostarle esta cantidad, ¿no? Entonces, es ahí donde tendríamos que ser un poquito más conscientes de lo que estamos diseñando, ¿no? O sea, de esto se trata la ductilidad. O sea, si yo diseño para una ductilidad baja, ¿sí? A lo mejor es por aquí, ¿no? Es dividir el espectro entre menos. Y me queda menos distancia de aquí a la máxima ordenada. De cualquier forma, esos espectros estaban mal. Estos espectros de este reglamento estaban mal. ¿Sí? Estos espectros deberían dar como, al menos como ahora están, en punto 44, punto 45, andan por aquí, ¿sí? Los espectros de diseño, ¿sí? Ya es más factible, ¿sí? Más o menos andan así los espectros. Ahorita, ya en los reglamentos actuales, ya es más factible que alcancemos por ductilidad, por deformación inelástica, esta parte de la respuesta. Sí, si diseñamos todavía se ve más razonable, ¿no? Pero antes era una locura esto, ¿no? Entonces, el, los problemas tenían que desencadenarse. Claro, puede argumentarse que quienes redactaron pueden argumentar eso, que nadie estaba pensando en esos valores de sismo, ¿no? La historia, digamos, reciente, y cuando digo reciente, siendo 200 años, no hay datos de sismos más fuertes, ¿no? Sobre todo porque no había mediciones, ¿no? Entonces, nada más a la memoria se sabe que hubo un sismo en 1910, creo, pero de ahí no se sabe mucho más. Entonces, bueno, pues así estaba nuestro espectro de diseño, era el amarillo. Hoy está más conservador, anda en punto 45 por ahí, en la zona de terreno blando. Y bueno, se espera que tengan mejor comportamiento las estructuras porque ya le dejan menos eh, eh, trabajo al comportamiento inelástico, al comportamiento dúctil, ¿no? Entonces, ahora sí podemos hablar de ello, de que tenemos una forma de contrarrestar esta parte por deformación con una estructura muy dúctil. Y alguien podría decir, pues no, yo prefiero dar una estructura, aunque diseñe para más carga, ¿sí? Yo prefiero diseñar para una estructura este, no tan dúctil, o sea, dejarle muy poco a la deformación inelástica y que todo lo saque por resistencia. Esa es una alternativa. Es lo que les comento de las alternativas de diseño. O sea, puedo optar por una ductilidad alta, ¿sí? Como es esta que es. Y cuando es ductilidad, ustedes recuerdan que se divide la fuerza cortante entre la ductilidad para calcular las fuerzas de diseño. Entonces, si yo manejo una ductilidad alta, pues me voy a quedar por aquí. Si manejo una ductilidad baja, me voy a quedar por aquí. ¿Sí? Estas van a ser mis fuerzas de diseño o estas. Entonces se deja al proyectista. ¿Quieres diseñar para cortantes bajos? Muy bien, pero entonces vas a tener que diseñar la estructura para que alcance toda esta ductilidad. Por ductilidad, por deformación inelástica, que absorba todo esto. ¿Quieres ser más conservador? Ah, bueno, y cuando la estructura para absorber todo esto desarrolla mucha ductilidad y desarrolla mucha deformación, y con tanta deformación que pasa, pues se viene un agrietamiento muy severo. Y la otra alternativa es diseñar para baja ductilidad. ¿Por qué? Pues porque el cortante lo divide entre menos, tal que el espectro, la ordenada espectral de diseño va a ser mayor, ¿sí? Y le dejo menos al comportamiento inelástico, ¿sí? Entonces voy a tener una estructura más robusta porque tengo que diseñarla para estas fuerzas, pero le apuesto a menos deformación para el mismo sismo en todos los casos. Entonces, eso es diseñar para ductilidad alta y baja, ¿no?
Bueno, decíamos que había conceptos básicos sobre ductilidad. Primero les aclaro que nuestro punto ahorita es, como les decía yo la vez pasada, es diseñar para estructuras con comportamiento dúctil, pero que, otra vez, insisto, que eso no es necesariamente lo mejor. Sin embargo, les decía yo, en los casos en que nosotros decidamos diseñar para ductilidad alta, vamos a tener que cumplir estos requisitos. Cuando terminemos de ver el tema de ductilidad alta, se van a dar cuenta que no nos haría falta repasar qué se hace para ductilidad baja, ¿no? O sea, entonces, vamos a presentar lo que se requiere, los conceptos que se requieren para diseñar por ductilidad alta, esto es, para cuando le apostamos a que gran parte de la deformación, ¿sí? Va a ser eh, la que va a tomar el sismo. O sea, le vamos a apostar, como les decía hace un momento, a que quizá tenga un sismo, no sé, un espectro de diseño más o menos así, ¿no? Y que es el punto 45, ¿sí? Es el espectro de diseño. Cuando lo dividimos por ductilidad, que puede ser entre 4, en 2, lo que sea, según si es entre 4, es para alta ductilidad, pues ese espectro, esta ordenada de punto 45, por ejemplo, hay que dividirla entre 4, y eso nos da un diseño de punto 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces le estamos apostando a ductilidad. En caso de que se presentara otro sismo igual, le estamos apostando a que por deformación inelástica, por ductilidad, tome todo esto el edificio, ¿sí? Esa es una forma. Y la otra es diseñar, por ejemplo, para una ductilidad más baja, tal que mi espectro de diseño, que sigue siendo el mismo, ahora lo divido entre menos, entre 2, por ejemplo, y me queda en punto, de punto 45, a lo mejor me queda en punto 20 y tantos, ¿no? Por aquí. Y ahora le apuesto a menos deformación inelástica, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a empezar a aprender es cuando usamos la ductilidad alta, o sea, cuando le apostamos a gran deformación del edificio, a gran deformación inelástica, que tome el edificio, todas las cargas las absorba por deformación y no por resistencia, ¿sí? Eso es a lo que le vamos a apostar, ¿sí? Repasando esto de la ductilidad, pues es esto. Vamos a apostarle a que cuando colapse la estructura, ¿sí? Hay una gran diferencia entre la deformación de fluencia y la deformación última. A eso le estamos apostando. Esta es la ductilidad. El concepto de ductilidad es este. Y nuevamente, no es lo mejor, necesariamente, pero hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, por eso lo subrayo. Si las condiciones del proyecto demandan comportamiento dúctil, solo sí, debe proporcionarse a la estructura lo siguiente. Y esto es regularidad. O sea, que una estructura tenga una estructuración, el sistema estructural sean, por ejemplo, marcos y traves, pero marcos simétricos, eh, que no haya entrantes ni salientes en los marcos del edificio, que sea una estructura regular, ¿sí? Ideal. Sé que no se puede hacer siempre esto, pero hay que tratar de aproximarse a ello. Suministrar refuerzo por confinamiento. Ustedes recuerdan cuando vimos el caso de materiales,
cuando vimos concreto, estaba este caso de que al confinar el elemento, fallaba una resistencia mayor, pero sobre todo a una mayor deformación. Entonces, eso es lo que debemos conseguir con el confinamiento. El confinamiento, por supuesto, con estribos, ¿no? No hay de otra aquí. Entonces, suministrar refuerzo por confinamiento nos va a dar ductilidad, nos va a dar eh, deformación importante de la falla, ¿sí? Limitar la cantidad de acero de refuerzo a tensión. Recuerdan ustedes, también vimos en alguna parte, que las secciones subreforzadas, aquellas que tienen acero de refuerzo menor al balanceado, tienen mejor ductilidad. Entonces hay que dar secciones subreforzadas, de preferencia, ¿sí? O sea, limitar la cantidad de acero de refuerzo a tensión. Cuando nosotros rebasamos la cantidad de acero de la falla balanceada, estamos propiciando fallas frágiles que no compaginan con la ductilidad. Entonces tenemos que diseñar secciones de concreto que sean subreforzadas o, como lo mandan los reglamentos, hoy como se llaman los reglamentos, que fallen en tensión, ¿no? Una falla en tensión. En tensión quiere decir que es por fluencia del acero, ¿sí? Y no por compresión, que es por aplastamiento del concreto, ¿no? O sea, el aplastamiento del concreto es una falla sobre reforzada, es una falla frágil, ¿sí? Cuando falla por tensión, es la fluencia del acero de refuerzo y es una falla dúctil, ¿no? Entonces tenemos que propiciar que falle por tensión, o sea, meter cantidades de acero menores, ¿no? Que deben ser menores, y lo vamos a ver en qué cantidad, que la falla balanceada. Y luego evitar cualquier modo de falla frágil como pandeo, aplastamiento, cortante y torsión. Todas estas fallas que menciono aquí son fallas frágiles. El pandeo pues, es una falla que quebradiza, digamos. El aplastamiento también. El cortante, por definición, el cortante es normalmente una falla frágil. ¿Por qué? Porque realmente el cortante no es cortante, sino es tensión diagonal. Y la tensión diagonal, pues, es una falla frágil. Y la torsión, que es una combinación con cortante, normalmente, pues, falla también en forma frágil. Entonces debemos de evitar todo este tipo de, de modos de falla. Entonces, tendríamos que conseguir una estructura que sea regular, suministrar refuerzo por confinamiento, limitar la cantidad de acero de refuerzo de tensión y evitar cualquier modo de falla frágil, ¿no? Podemos ir viendo algunas de estas una por una. Por ejemplo, la regularidad. La regularidad es esto, ¿no? O sea, realmente aquí lo que estamos manejando son ejemplos de irregularidades de edificios en planta. Estas configuraciones de estructuras son nefastas para el comportamiento sísmico. Esta es como si fuera una hélice, entonces se tiende a girar y hay torsiones tremendas, ¿no? Estas pues, tienen más rigidez de un lado que del otro, también tiende a girar. No se diga una sección en T o L, que son candidatas a girar, ¿no? Y desgraciadamente se usan mucho, sobre todo esta, en esquina, en edificios de esquina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en edificios en esquina, pues esta es la esquina, estas son las calles, ¿sí? Y entonces, perdón, las calles son estas, ¿sí? Y aquí están abiertas las fachadas, dije, lo voy a pintar. ¿Por qué se usan esas estructuraciones así? Bueno, pues porque a veces estas son las calles, ¿sí? Y el edificio, pues llega hasta acá. Eso no hay problema, llega hasta acá. Pero para darle vista a la calle de acá y a la calle de acá, abren estas fachadas, ¿no? Entonces quedan únicamente la fachada que para acá, pues hay construcciones, queda cerrada, y para allá también hay construcciones, también queda cerrada, pero estas dos quedan abiertas en edificios en la esquina. Eso, pues es muy,
Esto lleva a un comportamiento muy deficiente del edificio porque esto gira, la L gira también. Entonces, en cualquier movimiento, se desarrollan muchas tensiones, ¿sí? Y los daños pues son severos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos es tratar de hacer varios cuerpos rectangulares, o sea, hacer juntas constructivas, por ejemplo, aquí, para dejar un rectángulo y dos rectángulos, o aquí, donde quieran ustedes, ¿no? Donde se pueda, mejor dicho, ¿no? Pero siempre buscar cuerpos rectangulares, ¿sí? Siempre buscar cuerpos rectangulares para que no tengan ese mal comportamiento y podamos conseguir algo de ductilidad. Y en elevación, pues ustedes ven que hay ahora muchos edificios así, pues estos son candidatos a no desarrollar buena ductilidad. ¿Por qué? Porque son por la irregularidad misma del sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que no debemos de, de propiciar, ese tipo de estructuras. Y decíamos aquí, suministrar refuerzo por confinamiento, el segundo punto. Ese refuerzo por confinamiento, les comentaba yo que se logra solo con estribos, ¿no? O sea, tenemos esta columna y para que no se dé el efecto de Poisson, que es justamente, que se avienta el concreto, trata de salirse, pues se le ponen estribos, ¿sí? Para confinamiento, ¿sí? Y quedan los estribos confinando a toda la sección. Esto, lo que hace es que se produzca lo que habíamos visto, que les mostraba yo de las pruebas traquiales, ¿no? Que tenemos un cilindro confinado y la falla no se da no nomás a baja resistencia, sino a mucha deformación, ¿no? Cuando tenemos un confinamiento importante, como en este caso. Acá tenemos 38 y acá 286 kilos por centímetro cuadrado de confinamiento, ya lo habíamos visto esto. Entonces, este efecto del confinamiento es muy importante porque les decía yo, además de resistencia, ganamos ductilidad. Esto lo tenemos que manejar bien. Por ejemplo, podemos revisar qué pasa con distintos confinamientos o cantidades de confinamiento. Por ejemplo, este es un cilindro de concreto o una columna de concreto, como la quieran ver ustedes, ¿sí? Sin refuerzo ni longitudinal ni transversal. ¿Cuánto vale su resistencia? Pues es el área G, el área de toda la sección, por FI', esa es la resistencia, ¿no? Le colocamos acero, ¿sí? Le colocamos este acero AS, en este caso estas 6 barras, pero los estribos no son para confinamiento, ¿sí? Son únicamente para sostener el refuerzo vertical. Es lo mínimo de estribos que se les requiere para sostener el refuerzo longitudinal. Entonces, ¿de cuánto es ahora la resistencia? Bueno, pues va a ser igual AG por FI', más AS por FY, donde esto es el AS. Claro, la resistencia entonces aumentó hasta acá, ¿no? Pero si seguimos cargando el elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que como estos estribos únicamente estaban para sostener el refuerzo longitudinal, pues si empezamos a cargar el elemento, pues se va a botar, todo este recubrimiento se va a botar, ¿sí? Y ya nomás nos queda este tronquito, ¿sí? O sea, la pura sección que está dentro del refuerzo, dentro de los estribos, ¿sí? Esa área de concreto ahora es menor, es lo que llamaríamos área confinada. Esto era el área de confinamiento de estribos. En este caso, es muy malo el confinamiento de los estribos.
porque únicamente está para sostener el refuerzo. Entonces se bota el recubrimiento, ¿sí? Se bota el recubrimiento y evidentemente hay una caída de la resistencia, porque ahora ya no tenemos FIB' por AG, sino ahora tenemos FIB' por AG menos el rodetito este, ¿sí? Ahora tendremos AG menos AC por FIB', ¿no? Entonces, la resistencia, pues claro, baja, ¿sí? Pero aquí ocurre un fenómeno importante. Si está mal confinada, como les digo, pues aquí falla, ¿no? O sea, baja la resistencia, empieza a trabajar el acero de refuerzo, y aquí está la falla. O sea, su resistencia sería F'C por AC, donde AC es todo esto, más AS por FY, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros proporcionamos un refuerzo por confinamiento abundante? ¿Sí? O sea, que la columna está muy bien confinada. Bueno, pues que se va a botar el recubrimiento, ¿sí? Como siempre, queda nada más el área de concreto que está confinada, ¿sí? Para resistencia. Pero, y digamos que en primer término sería igual, FB' más AS por FY sería la resistencia. Pero hay una resistencia adicional. Esa resistencia adicional es que tiene que ver con lo que veíamos acá, ¿sí? Que el confinamiento proporciona resistencia adicional. Y esto lo podríamos visualizar de la siguiente forma. Imagínense el elemento que tenemos aquí, le hacemos un corte, ¿sí? Y tendríamos esto. Esto que tiene que ver con lo que decíamos aquí, ¿no? O sea, que son los esfuerzos que tratan de abrir el concreto, ¿no? Entonces, estos esfuerzos, ¿sí? Tratan de abrir el concreto, y los estribos tratan de impedir que se vaya el concreto, ¿sí? Si hiciéramos el equilibrio, pensando que los estribos están a una separación S, es esta S, y que el diámetro del área confinada es D, entonces el interior es D minúscula, podríamos pensar en lo siguiente: haciendo equilibrio, tendríamos que F2, que es todo esto, el esfuerzo, estos esfuerzos los tengo que multiplicar por un área para que sea una fuerza, ya que estoy pensando en equilibrio. Esa área va a ser ¿cuánto? Bueno, pues va a ser el diámetro D por el espesor S. Estamos de acuerdo que ahí nos daría una, una un área, ¿no? Que sería donde actúa el estribo, que es el diámetro por S. El diámetro por S nos da el área. Multiplicada por F2 es una fuerza. Esta fuerza es igual a 2 veces el área del estribo, área de estribo y área de estribo por FY. Y aquí podemos despejar F2 y nos queda que F2 es igual a 2 AE por FY entre DS, lo que tenemos aquí. ¿Y cuánto vale el bueno, un concepto que introducimos que se llama porcentaje volumétrico de acero transversal, ¿sí? Es este PS, es porcentaje volumétrico de acero transversal. Y ese porcentaje volumétrico de acero transversal es la cantidad de estribos entre el área de concreto que está trabajando. Así que aquí, el volumen de acero transversal, ¿cuál sería? Es pi por D, acuérdense que es el perímetro, ¿no? Pi por D, y si pi por D, que es un perímetro, ¿sí? Lo multiplico por el área del estribo, ¿qué me da? Pi por D por AE me da un volumen, ¿no? Porque pi por D es una línea, ¿no? Es un perímetro, ¿sí? Si ese perímetro lo multiplico por el área, me da un volumen, ¿no? Y el volumen de concreto, ¿sí? Es pi de cuadrada entre 4, que es el área del círculo, ¿sí? Por las separaciones, es el volumen de concreto donde actúa ese estribo. O sea, cada estribo
¿sí? Cada estribo en volumen es pi por d por su área. Y la parte de concreto o la porción de concreto que detiene ese estribo es pi d cuadrada entre 4 por s. Esto da 4AE entre d por s. Así que entonces ahora, introduciendo este concepto, lo que teníamos aquí de F2 es igual a PS, donde PS vale 4AE entre d por s, o sea, es esto, entre 2, ¿no? Por FY, ¿sí? O sea, si PS es 4E entre d por s, y ponemos aquí F2 igual a PS, o sea, igual a 4AE entre d por s, es esto mismo dividido entre 2 por FY, y nos da F2. F2 es el esfuerzo confinante en función del porcentaje de refuerzo de estribos. Y ahora sí podríamos evaluar en cuánto contribuye el refuerzo de estribos si nos vamos a lo que habíamos determinado aquí, a esta ecuacióncita que repasamos hace tiempo, que era que el F1, que esta gráfica no es más que esta puesta en otros planos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es qué resistencia alcanza el cilindro de prueba, qué resistencia alcanza al darle diferentes cantidades de confinamiento, ¿sí? Qué resistencia y qué deformación. En esta gráfica lo que estamos poniendo, si recuerdan ustedes, era fuerza axial, o sea, para la fuerza que falla, ¿sí? En función de la presión de confinamiento. O sea, lo que estamos graficando es esto con cada uno de estos presiones de confinamiento. Y lo que se denotaba en la gráfica, la prueba es la curva, es que cuánto valía la presión para la que fallaba el concreto, o sea, cuánto valía F1 cuando falla, dependiendo del confinamiento. Entonces era F1, o sea, la presión a la que falla, igual a F'C, que es el término independiente, más 4.1 veces F2. Esta relación es la que simula esta prueba con esta línea recta, una regresión lineal. Entonces, lo que tenemos que utilizar es esto, saber que el cilindro o el concreto en este caso, ya más general, falla a una carga axial igual a F'C, a su resistencia, más 4 veces su presión de confinamiento, ¿sí? O sea, la lección que aprendemos de aquí es que la carga axial para la que falla el cilindro es igual a su resistencia más 4 veces la presión de confinamiento. Esto lo aplicamos por acá y decíamos que entonces esta fuerza que proporciona el confinamiento va a ser igual a F'C más 4.1 F2. Es la ecuación que nos trajimos de acá. ¿Sí? Entonces, vemos que esto es igual a F'C más 4.1 F2, pero F2 vale PS por FY entre 2. O sea que F1, la fuerza axial, va a ser igual a F'C más 2.05 veces PS por FY. Ya tenemos el esfuerzo para el que falla el concreto con un porcentaje de confinamiento determinado, ¿sí? Dado por los estribos. Si estos son esfuerzos, si los ponemos a fuerzas, sería que PR, que es la fuerza resistente, sería igual a F'C o F'C por área de concreto, y es por el área del concreto, es el área donde va a actuar el confinamiento, más 2 veces PS por FY por 2.05, ¿sí? Que es esto de aquí. Si notan ustedes, es esto, igual nada multiplicado por área de concreto y por área de concreto, ¿no? Más AS por FY. Entonces tendríamos nosotros que la resistencia total va a ser F' por área de concreto más el confinamiento. Ese confinamiento vale 2 PS AC por FY por AC. AC es el área confinada.
Ahora, digamos, esta cantidad de resistencia por confinamiento depende, como les decía yo, de PS. Si PS es muy bajo, o sea, si el porcentaje de refuerzo es muy bajo, es posible que incluso no influya y la falla sería aquí. Si PS es muy alto, si tenemos un confinamiento muy alto, ¿sí? Pues este valor va a crecer por PS muy grande, va a crecer y vamos a llegar hasta acá, a grado de que podría ser mayor resistencia que alcance el cilindro por el puro confinamiento que el que traía con AF'C y ASFY. ¿Sí? O sea, puede ser que ese confinamiento haga que el cilindro o la columna resista más que la propia resistencia inicial. A esto se le llama, nosotros tenemos que recordar siempre que el concepto de resistencia es el máximo en la curva. Entonces, si yo les pidiera aquí, para la primera versión, digamos, sin tener buen refuerzo de confinamiento, la curva del concreto es esta. Viene aquí, baja, se bota el recubrimiento, ¿sí? Y como no tenía buen refuerzo de confinamiento, llega aquí. ¿Cuál es la resistencia de esta columna? Que fue esta. Pues esta, ¿no? Que es la máxima, ¿no? Pero ahora, si yo les digo, ¿cuál es la resistencia de una columna con alto confinamiento? ¿Sí? Bueno, pues esa es la curva, baja por la pérdida de recubrimiento, pero por tanto confinamiento sube hasta acá. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Pues el máximo es este. Entonces, se sabe que en este tipo de columnas se ha probado que tenemos dos valores de resistencia máximos, ¿sí? Tenemos el primer máximo, que es este, que es cuando la columna tiene un comportamiento relativamente frágil, falla a puro concreto, ¿sí? Y es un comportamiento frágil porque aquí falló, ¿sí? Aquí falló. Y la otra posibilidad es que tenga un comportamiento dúctil porque falla hasta acá, en el segundo máximo, ¿sí? Entonces, siempre va a ser, vamos a tener que calcular los máximos y decir, ¿cuál es el primer máximo? Ah, el primer máximo es este, el segundo máximo es este. ¿Cuál fue mayor? Fue mayor el primer máximo, quiere decir que este es el que rige y que no tiene buena ductilidad la columna, ¿no? Ahora, si falla en segundo máximo, quiere decir que este es el que rige y que la columna tiene muy buena ductilidad, ¿no? O sea, es esta curva o esta, ¿no? Entonces, cualquier columna la debemos analizar así para ver qué ductilidad tiene. Pero no se espanten que tienen que estar haciendo todo eso para cualquier columna. Hay unas recetitas ya que vienen en cualquier reglamento, en cualquier texto, en que nos dicen realmente si la columna falla en primer máximo o segundo máximo, dependiendo de su porcentaje volumétrico, ¿sí? Del porcentaje volumétrico de 4 AE entre S, ¿sí? Así es, por ejemplo, dice cuantía de refuerzo de confinamiento o porcentaje de confinamiento. Si este porcentaje de confinamiento es mayor que AG entre AG es el área total de concreto, es AG es esta, toda el área, y AC es el área dentro del estribo. Entonces, si AG entre AC menos 1.45 y F' es entre FY, o bien 0.12 de F' entre FY, si PS es mayor que cualquiera de estos dos, implica que la columna falla en segundo máximo. Esto es, si tiene mayor porcentaje de refuerzo por confinamiento. La columna falla en segundo máximo. Y evidentemente, si no lo es, pues es que la columna falla en primer máximo. Ahora, ¿qué tenemos de acuerdo con las normas? Si PR falla en primer máximo, o sea, si PR corresponde al primer máximo, el factor de reducción de resistencia vale 0.65. Ustedes recordarán
que cuando hablábamos de los factores de seguridad, decíamos, cuando tenemos falla dúctil, podemos dejar un factor de seguridad mayor. ¿Por qué? Pues porque no es una falla que se presente súbitamente, es una falla que se va a deformar primero el elemento y luego va a fallar. Eso nos da tiempo de apuntalar, desalojar, etcétera, etcétera, y por lo tanto podemos usar un factor de seguridad un poco menor, ¿sí? Pero un poco menor que equivale a aumentar el FR. Pero si estamos al revés, si estamos propiciando una falla frágil, como es el caso del primer máximo, tenemos que reducir el factor de seguridad. Y reducir el factor de seguridad significa, en este caso, manejar un FR igual a 0.65. Y esto es lo que da el reglamento. Si P es primer máximo, FR da 0.65. Si es segundo máximo, FR es 0.75. Ahora, el reglamento no lo da con tanta claridad, ni siquiera habla de máximo ni primer máximo, nomás habla que si es mayor o menor, estos son los factores de seguridad, ¿sí? Podríamos ver el 3.7 de la CNTC1. Este es el artículo 3.7 de la TC1. Dice, FR igual a 0.65 si el núcleo no está confinado y la falla es en compresión. Para aplazamiento es 0.65. O sea, si el núcleo no está confinado, está fallando en primer máximo, ¿sí? Y por eso da 0.65. Y el normal siempre es 0.75 cuando está confinado, ¿sí? Pero bueno, así lo del reglamento un poquito, muy, muy indirectamente, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Ahora, esto es en secciones circulares, ¿sí? Pero para secciones que son las rectangulares o cuadradas, de acuerdo con el inciso ahí de las 9.3 de la CNTC, la prueba para ver si falla en primero o segundo máximo es esta, que la ASH, ahorita vamos a ver qué es ASH. Bueno, ASH es, si esta es la configuración de estribos típica, ¿sí? ASH en la dirección X de la columna, ¿sí? Son todas las áreas de estribo, la suma de todas las áreas de estribo en esta dirección, pero de estribos completos. Por ejemplo, esta no pinta. La que pinta aquí sería esta, que está completa, esta que está completa, esta que está completa, esta no, porque no está completa, y esta sí que está completa. Entonces, la suma de estas cuatro áreas ASH nos da el ASH en X. Y esto es punto 3, otra vez de AG menos entre AC. AG es total y AC es la confinada, menos 1 por F'C entre FY, que es el F de los estribos, por la separación de los estribos, y por BC, donde BC es la dirección perpendicular a donde estamos analizando la columna. Con eso determinamos nuevamente si ASH es mayor
pues, entonces representa una columna bien confinada. Todo esto porque es importantísimo el efecto del confinamiento en el concreto, en la misma estructura, y si estamos nosotros pugnando por desarrollar alta ductilidad, tenemos entonces que dar un porcentaje de estribos, se reduce a esto, a dar un porcentaje de estribos muy alto para que estos índices nos indiquen que la columna va a fallar en segundo máximo, o sea, que va a desarrollar una ductilidad muy importante, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pasamos a otro de los requisitos. Decía, limitar la cantidad de acero de refuerzo a tensión. Limitar la cantidad de acero de refuerzo a tensión. ¿De qué se trata esto? Si nosotros tenemos una viga en flexión, pues entendemos que a medida que vamos aumentando el momento, va aumentando el giro, ¿sí? Va aumentando el giro. Y aquí tenemos la línea de comportamiento, ¿sí? Tenemos que esta es la primera fluencia, ¿sí? Aquí aparecen las primeras grietas, luego la primera fluencia, esto es la deformación de fluencia, es esta, y la deformación última es esta. Y manejando el mismo concepto de ductilidad, sería la deformación última, o aquí la curvatura última entre la defluencia. Eso nos daría la ductilidad. Y esta ductilidad se desarrolla muy bien si tenemos un comportamiento del acero de refuerzo, que realmente cuando falle la sección, ¿sí? Sea por fluencia del acero, porque fluyó toda esa parte del acero, ¿sí? Porque está el otro tipo de comportamiento, y esto ocurre cuando el porcentaje de acero es menor que el balanceado. Cuando el porcentaje de acero es mayor que el balanceado, pues sí, como tenemos mayor porcentaje de acero, resiste mayor momento la columna, mayor momento, perdón, la trave, mayor momento que este de acá, pues sí, porque tiene mayor acero. Pero como tiene mayor cantidad de acero que el balanceado, entonces el acero no se alcanza a desarrollar y lo que ocurre es que falla por aplastamiento de compresión aquí el concreto. Entonces se da una falla frágil. Vean el cambio de ductilidad. Esta es una sección muy dúctil y esta es una sección muy frágil. Esta es una sección muy dúctil, poco resistente, y esta es una sección muy resistente y poco dúctil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es la opción. Si estamos diseñando para alta ductilidad, tenemos que irnos siempre por esta línea, ¿no? O sea, por ver que los porcentajes de acero sean menores que el balanceado. Esta es la curva de comportamiento típica, ¿no? O sea, es cuando viene creciendo el momento, ¿sí? Va creciendo la curvatura, hasta donde aquí empiezan a aparecer las primeras grietas, ¿sí? Y hay un agrietamiento aquí que hace que se reduzca un poco la rigidez del elemento y empieza a crecer con otra pendiente, la curva, ¿no? Con otra pendiente, hasta que llega a la afluencia y de la afluencia a la falla. Esto es importante porque aparece el concepto de articulación plástica, que no sé si ya lo habíamos visto alguna vez o ya lo habían visto en otro curso. Pero el concepto de articulación plástica es ese, ¿no? Es, por definición, una articulación es aquel apoyo que permite libre giro, ¿no? Permite libre giro. O sea, el momento vale cero, porque permite giro libre. En el caso de una sección de concreto reforzado,
no es que se permite un giro libre. ¿Por qué? Pues porque aquí va creciendo el momento, aquí hay momento. ¿Sí? Va girando la sección, pero con momento. O sea, no hay, si hubiera giro libre, el momento valdría cero. Es una articulación. Pero no es el caso. O sea, hay momento y hay giro. Pero cuando llega a la afluencia, ya no hay incremento de momento. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que la curva del acero de refuerzo, pues es así, ¿no? Y este es esfuerzo y este es deformación, ¿no? Entonces llega aquí a la afluencia y ya no admite más esfuerzo, se va en pura deformación. Y como el momento depende del acero de refuerzo, pues cuando fluye el acero de refuerzo, fluye la sección, ¿sí? Y entonces aquí ya no podemos aumentar el momento, ¿sí? Y ya nada más va girando, ya nada más va articulando. Ahora sí, va girando, convirtiéndose en una articulación. O sea, la sección no era ni mucho menos una articulación definida como siempre lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tomaba momento, y si toma un momento no es articulación. Sí, pero hasta un punto, que llega a la afluencia, cuando llega a la afluencia, ya no admite más momento, ¿sí? Ya gira, ahora sí ya se convierte en una articulación, por eso se llama articulación plástica, ¿sí? Porque se convierte en una articulación. Entonces, es el concepto este de articulación plástica el que debemos manejar, ¿sí? Cuando esto ocurre, se forma una articulación en el elemento, ¿no? Y esto ocurre cuando, les decía yo, si manejamos los conceptos estos de